del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. En esta oportunidad, el tema es los entes de control de luz y de gas. Enargas y ENRE, funciones y reclamos. Le pasamos la palabra al director del instituto, doctor Osvaldo Bassano. Bueno, muchas gracias, doctora Greca, muchas gracias al Colegio de Abogados, muchas gracias a los directores del Colegio de Abogados que están presentes también miembros del instituto, presentes miembros de la Asociación ADUC, el doctor Jorge Mateucci, vicepresidente de la Asociación ADUC, a los integrantes de los otros institutos y a el público en general, que espero que siga ingresando. Lo que viene realizando el instituto con la colaboración inestimable del colegio y de varios colegas y amigos que intervienen es pura y exclusivamente tratar de generar más elementos y herramientas para la defensa del consumidor. En esta oportunidad, como ustedes han visto en la clase pasada, trabajamos sobre la responsabilidad social empresaria. Hoy vamos a hablar de dos de los paradigmáticos, o diríamos los más importantes entes de control de la República Argentina, el ENRE y el ENARGAS, para lo cual hemos hecho, tenemos el agrado de que nos han visitado los interventores de dichos órganos. En el caso del ENRE está la doctora Soledad Marín, y en el caso del ENARGAS, el doctor Osvaldo Felipe Pitró, que suplanta al doctor Bernal, que está lamentablemente padeciendo los restos de la vacunación, así que no nos ha podido acompañar, pero el doctor Pitró es uno de los destacados integrantes del directorio gerente general del ENARGAS. Así que, como primera medida, agradecerles a todos. La temática de la reunión se va a centrar en los oradores y posteriormente, después que terminen los oradores, se responderán las consultas. Lo que se solicita es que las preguntas las dejen en el chat, que los integrantes del instituto la recabarán y se la transmitiremos a cada uno de los oradores. Lo que pedimos es que estén con el micrófono apagado para que no interfiera en la conferencia. Reitero, muchísimas, pero muchísimas gracias a todos, y para no demorar más la conferencia, voy a darle la palabra a la doctora Soledad Marín, abogada especialista en Derecho Administrativo y Derecho del Consumidor, interventora del Ente Nacional Regulador de la Electricidad del ENRE. Es un honor para nosotros tenerla presente acá en nuestra institución y esperamos sus palabras, doctora, con mucha esperanza. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Osvaldo, gracias a autoridades del colegio aquí presentes. Un saludo también para la gente del ENARGAS. Es un gusto para mí estar participando de esta actividad que tiene que ver con lo que nosotros hacemos en el sentido de la promoción de derechos. La promoción de derechos es una de las funciones muy importantes, de las más importantes que tienen todos los organismos que se dedican a la defensa de los consumidores y usuarios. Tanto los órganos estatales como las organizaciones de la sociedad civil, como la que preside el señor Osvaldo Bassano, y las otras organizaciones que seguramente estarán presentes aquí, y que con tanta relación yo tengo a través de la Comisión de Usuarios Residenciales, que forma parte del ente regulador del cual estoy a cargo, y con la cual tenemos asiduo contacto y intercambio de información, de pareceres y de las problemáticas que nos preocupan a todos, de un lado y del otro, de la sociedad civil y desde la representación del Estado, que en este caso yo ejerzo. Bueno, en primer lugar, tenemos que ubicar un poquito en qué ubicación dentro del esquema del Estado tienen los entes reguladores. Y acá voy a ir un poquitito a lo que es mi
mi área de docencia, que es el derecho administrativo. Y bueno, en primer lugar, sabemos que los entes reguladores son entes descentralizados, es decir, pertenecen a la organización descentralizada del Estado, y quiere decir que tienen un cierto grado de autonomía respecto de la administración central. Respecto de los entes reguladores, tienen presupuesto propio, dictan sus propias normas, y el control de tutela está atribuido por la ley 24065, que es la ley que regula la electricidad, a la Secretaría de Energía, que es quien resuelve los recursos de alzado, o la Subsecretaría de Energía Eléctrica en su caso, cuando se encuentra delegado. Entonces, este organismo tan particular, y lo mismo se va a aplicar a lo que voy a decir al Enargás, porque también es un ente regulador, tiene la peculiaridad de comprimir las tres funciones estatales en sí mismo. ¿Con qué me refiero a esto? Tiene la función administrativa, que ejerce a través del dictado de actos administrativos, por ejemplo, sancionatorios. Tiene la función legislativa, que nosotros denominamos regulatoria, y es la posibilidad de reglamentar características del funcionamiento de los diferentes actores del mercado eléctrico mayorista, en particular distribuidoras y transportistas. Y tiene también la función jurisdiccional. ¿Y esto qué quiere decir? Que actúa como un tribunal administrativo resolviendo controversias entre agentes del mercado eléctrico. Entre diferentes, en estos casos, resuelve las controversias que las partes acercan para una decisión final. Entonces, es un ente descentralizado con un cierto grado de autonomía respecto de la administración central, y que comprende estas tres funciones. Por eso la peculiaridad, y por eso lo interesante del análisis de estos organismos. La función regulatoria, si nosotros nos vamos al nombre, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, pareciera ser que es donde está puesto el eje, desde el nombre mismo de este organismo. ¿Y esto qué quiere decir? La función regulatoria tiende a, si lo pensamos del lado de los derechos de usuarios y consumidores, a regular preventivamente, es decir, a prevenir la aparición de conflictos entre los diferentes actores del mercado, ya sea entre transportistas, distribuidores y usuarios y usuarias del servicio de distribución, que es el que está bajo la competencia del ENRE, de la distribución en el AMBA, perteneciente a las distribuidoras de Edenoy y de Sur, y luego las transportistas también de todo el país. Allí se extiende la competencia del ENRE. Entonces, el tema de la regulación es un tema muy importante para los entes reguladores por esta función preventiva que tiene, es decir, detectar en el sistema eléctrico qué reglamentación es necesaria para prevenir problemas en el sistema, problemas de todo tipo, desde problemas a los usuarios hasta problemas del sistema eléctrico en sí, para prevenir eventos, por ejemplo, que tengan que ver con la red eléctrica, o eventos que tengan que ver con un tema de seguridad pública, prevenir esto. Entonces, es muy importante la función regulatoria, pero no es la única, tenemos que decir, porque a veces parece que en el esquema de donde nosotros venimos, que es la privatización de los servicios públicos en los 90, se conciben entes reguladores circunscriptos un poco en su tarea, porque se consideraba en ese momento que eran las empresas privadas quienes estaban en mejores condiciones para digamos, operar el mercado eléctrico por la expertise que tenían las empresas, y además que eran ellas mismas quienes podían regular incluso ciertos aspectos del funcionamiento o proveer la información en mejores condiciones respecto del funcionamiento del mercado eléctrico. Y ahora nosotros nos encontramos en un paradigma un poquitito diferente, considerando que la función de los entes reguladores es más amplia, que continúa por supuesto teniendo una función regulatoria, continúa teniendo una función de tribunal administrativo, pero además tiene que tener una función
que se vincule con los usuarios y usuarias y un enfoque de derechos que tenga que ver con defender y promover los derechos de los usuarios y usuarias. Cuando nosotros, este organismo normalmente es dirigido por la cabeza del organismo, es un directorio compuesto por 5 miembros. Por decisión del presidente Alberto Fernández, tanto el ENRE como el ENARGAS han sido intervenidos en marzo del año 2020. Por lo tanto, esta función de conducir el organismo está a cargo de una sola persona, que actualmente soy yo, Soledad Manin, y anteriormente fue Federico Basualdo. Esto significa que las funciones de gobierno del organismo han sido absorbidas totalmente por los interventores, interventor Federico Bernal y por mí, en mi caso. Cuando nosotros vinimos, se nos había encomendado por el decreto del presidente realizar una auditoría económica, jurídica y técnica de la RTI, que es la Revisión Tarifaria Integral, que se llevó a cabo en el año 2016 por el gobierno de Cambiemos. Entonces, la primera tarea que tuvo la intervención fue realizar este trabajo de auditoría, llevando a cabo recopilación de datos de todas las áreas del ENRE intervinientes y elaborar un diagnóstico respecto de la RTI, que ha sido publicado y que además ha sido tenido en cuenta después cuando se dictó el decreto de necesidad de urgencia 1020, donde se le brinda a los entes reguladores la posibilidad de diseñar un esquema de transición tarifaria que trate de tomar estas críticas que nosotros hacemos en las auditorías para realizar una nueva revisión tarifaria en el futuro que tenga otras características y que resuelva un montón de problemas que se encontraban en cuanto a la información, la organización, la intervención de las áreas formales y un montón de problemas que se encontraron en esa auditoría, que no me voy a explayar ahora porque como estamos en la comisión de usuarios y usuarias, lo dejamos para otra ocasión, pero bueno, es hacer un repaso para entender de dónde venimos y cómo llegamos aquí al ente regulador y cuál es nuestra agenda. Bueno, esa primera parte de la agenda de las intervenciones finalizó con un informe de auditoría que fue entregado al Poder Ejecutivo Nacional y continúa, en primer lugar, por el decreto de necesidad de urgencia 1020, quien nos prorroga los mandatos a los interventores, hasta tanto se arribe un acuerdo tarifario de transición. Y bueno, en mi caso particular, les cuento que yo entré a este organismo como coordinadora de usuarios de Federico Basualdo. ¿Y qué fue lo que me encontré? Lo primero que pude ver acá cuando llegué al organismo, yo venía de una formación de derecho administrativo y de estar dando clases y de haber trabajado en la Defensoría del Pueblo de la Nación también con temas de usuarios, llevando los reclamos de los usuarios, llevando adelante esos reclamos y viendo cuáles eran los problemas de las personas usuarias. Y bueno, me encontré con un ente que tenía alrededor de 40.000 reclamos de usuarios sin resolver y que un poco se había quedado ceñido a aquel modelo de restrictivo en cuanto a intervención. Es decir, se consideraba desde si ustedes pueden ver, la propia denominación de las áreas del ENRE tenían que ver todo con lo regulatorio. Es decir, el departamento de usuarios, por ejemplo, depende del área de aplicación de normas regulatorias. Desde el nombre ya se ve que el área es el área de aplicación de normas regulatorias y el departamento de atención usuaria es como un apéndice. ¿Y por qué se piensa en ese sentido? Porque el apéndice los reclamos de los usuarios nos darían la pauta en esa concepción de cuáles son los problemas de regulación. Es decir, si esto está generando reclamos, quiere decir que la regulación falló, entonces tenemos que ajustar la regulación. Pero no era tanto el hincapié en la resolución o en la defensa de los derechos de los usuarios en sí, sino en ver cuál era el problema para esto reflejarlo en la regulación. Entonces, nosotros vemos que este esquema necesita
necesitaba en aquel entonces cuando lo advertimos y sigue necesitando de una ampliación y una mirada más puesta en los derechos de las personas usuarias. Y bueno, a partir de ese diagnóstico empezamos a ver que no podíamos limitarnos al resolver o al mirar las cuestiones solamente en el reglamento de suministro, en la ley 24065 y en los contratos de concesión, el subanexo 4, que es el que se refiere al régimen de calidad y sanciones, sino que teníamos que ampliar un poquito la mirada para que ésta sea más comprensiva de estos derechos que nosotros proponíamos plantearnos como agenda. Y ahí empezamos a incorporar en todas las resoluciones y en el análisis de todos los temas el Pacto de Derechos Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales, la Ley 24240 de Defensa del Consumidor, las directrices de la ONU en materia de derechos del consumidor y todos los elementos que nosotros nos permitieron y nos permiten fortalecer lo que es la defensa de los derechos de los usuarios. Otro de los ejes que nosotros tomamos, además de esta ampliación, la mirada desde la normativa, desde todas las herramientas nacionales e internacionales que tenemos para la protección de los derechos, es la cuestión de la participación ciudadana, que para nosotros es fundamental. Osvaldo lo sabe bien porque la CUR para nosotros es muy importante, la Comisión de Usuarios Residenciales, de las cuales ADUC forma parte, junto a otras organizaciones. Para nosotros es un insumo muy importante porque nos trae, más allá de que nosotros a través de los propios reclamos que nos ingresan como ente regulador de los usuarios, eso, la mirada de las organizaciones sociales nos fortalece dónde poner la mirada en cada momento, cada coyuntura. Tanto la CUR como los otros organismos, clubes de barrio, centros culturales, la Asociación Argentina de Electrodependientes, con quien trabajamos mucho en estos temas, todos estos actores hablan en cada momento a dónde tenemos que mirar y apretar las clavijas, si se quiere. Entonces, para nosotros es muy importante el tema de la participación ciudadana, desde la intervención orgánica de la CUR, que es parte órgano consultivo del ENRE, como de todo el resto de los actores, tanto privados, de organizaciones civiles, clubes de barrio y demás, como otros organismos públicos que después vamos a ver que hemos trabajado y estamos trabajando en conjunto y en forma cooperativa con varios actores públicos, porque todos tendemos a lo mismo. Lo que nosotros queremos lograr es una actuación eficiente del Estado. Es decir, que todos vayamos para el mismo lado, cada uno de su lugar y con sus matices de las funciones y competencias que cada organismo tiene. Pero lo que queremos lograr es que todo confluya en una correcta defensa de los derechos y además que no haya superposición, que no haya, dispendio de la actividad administrativa en cuestiones que se superponen, tratar de coordinar eso también, porque si nosotros vamos a la ley 24240, en los servicios públicos tiene competencia tanto la Defensoría del Pueblo como el órgano de aplicación de defensa del consumidor, como los entes reguladores. Entonces, hay que tener en cuenta todos estos actores y hacerlos actuar de forma eficiente y ordenada y sin superponerse. Esa es una de las misiones que por las cuales nosotros bregamos, digamos. Entonces, uno de los primeros puntos que tenemos que abordar para que esta participación sea eficiente de la ciudadanía también es el derecho al acceso a la información. Nosotros en la página del organismo publicamos constantemente todas las resoluciones y además las notificamos a todos los organismos con competencia en defensa del consumidor, el órgano de aplicación de defensa del consumidor, defensorías del pueblo, que tienen que ver con nuestro ámbito de competencia, que es provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires y Defensoría Nacional. Y estas actividades tienen que ver con eso, con la promoción de los derechos y con saber de qué estamos hablando cuando hablamos, por ejemplo, de un CNR. ¿Qué es un CNR? Consumo no registrado.
una sigla tan escuchada en un tiempo, que esperemos que cada vez se escuche menos, porque quiere decir que estamos actuando. Pero este es un tema que yo lo cito como un ejemplo paradigmático, porque nos permitió varias instancias de participación y de retroalimentación con diferentes actores. Uno de los primeros actores que nos plantearon este tema casi con desesperación fue la CUR, justamente, la Comisión de Usuarios Residenciales. La CUR nos vino con el problema, a través de consultas recibidas, de que había en las facturas de electricidad unos montos siderales, inidentificables, no sabían a qué correspondía. Y a partir de eso nosotros iniciamos una investigación, porque de la sola lectura de la factura, a la usuaria no le aparecía nada de por sí, no sabía qué correspondía, si había consumido más, si había un error o qué pasaba. Esto nos llevó a dilucidar finalmente que esto se debía a un consumo de energía no registrado, es decir, se suponía a través de la aplicación del reglamento de suministro, las empresas habían establecido que había una energía consumida y no pagada que se debía al mal funcionamiento de los medidores o a fallas en las mediciones, y por esa energía que no se había medido correctamente, por esta falla en los medidores, tenían que pagarse todo de un saque aquella energía suministrada y no pagada. Bueno, obviamente, desde los usuarios la voz era: nosotros no hicimos nada para que el medidor funcione mal, o sea, eso es un problema que nos excede, porque las compañías son las que deben fijarse para que los instrumentos de medición funcionen correctamente. Además no se me informó, con lo cual el que pudo pagar lo pagó y nunca más supo de qué se trataba, y quizás se trataba de esto, de un consumo no registrado. Y además, esta sensación de ser vulnerable, ¿no? De que de repente puede aparecer cualquier cosa y uno no sabe, no tiene los elementos técnicos como para poder saber de qué se trata. Y bueno, el que puede lo paga, y el que no puede, ahí empieza su peregrinación por los diferentes organismos que piensa los puede ayudar. Entonces, este fue un ejemplo donde nosotros, a través de la Comisión de Usuarios Residenciales, tuvimos un contacto directo con la problemática. A través de la página web nosotros explicamos, lo primero que hicimos fue explicar de qué se trataba un consumo no registrado, para que se prendan las alertas de las personas usuarias de qué es lo que se trataba cuando recibían una factura de estas características, y pudieran al menos hacer la consulta para ver si era ese el problema o era otro. Después lo que hicimos fue resolver miles de reclamos que habían quedado pendientes, algunos de ellos desde la gestión anterior, que nunca habían sido resueltos, y que nosotros observamos que en un 90% de los casos o más estos reclamos se resolvían a favor del usuario. ¿Y por qué? Porque el reglamento de suministro exige que se haga una prueba de contraste del medidor para determinar si efectivamente hubo una falla y poder hacer este cálculo del consumo no registrado. Y la empresa no estaba en condiciones, no podía suministrar esta prueba de contraste, este elemento que nosotros le solicitábamos para verificar si efectivamente se trataba de este supuesto que el reglamento de suministro habilita para hacer este tipo de cobros. Entonces, al no haber este elemento de prueba, nosotros resolvíamos a favor del consumidor, del usuario, siempre. Esto, digamos, convengamos que esto era la gente que llegaba al ente regulador, que, digamos, veía el problema o se daba cuenta que había algo raro y iniciaba el reclamo al ente regulador, y finalmente obtenía la anulación de este ítem de consumo no registrado, más los intereses, porque convengamos que durante todo este tiempo, donde normalmente se tardaba mucho en resolver estos reclamos, la persona veía que se aumentaban los intereses. Bueno, sí, había hecho el reclamo en el ENRE, pero se le subía la presión cada vez que le llegaba la factura, porque intereses, algunos de ellos, fruto de esa angustia que le generaba, terminaban pagándolo, porque decían: esto me van a cortar la luz y no puedo estar sin luz, lógicamente.
Entonces, nosotros lo que hicimos fue resolver muchos reclamos de forma colectiva juntos por el mismo motivo, todos los que estaban en estas condiciones que, es decir, había un reclamo de la persona, no se advertía el contraste, resolvimos todos esos reclamos de manera colectiva imponiendo una multa a la empresa distribuidora, intimándola a terminar de resolver el reclamo y hacer las normalizaciones en las instalaciones que habría que hacer para asegurar su correcto funcionamiento y apercibiéndola de que en el caso que no actuaran según lo ordenado se le iba a imponer una nueva multa en ese concepto. También lo que hicimos en este sentido fue una resolución reglamentando el procedimiento del consumo no registrado, porque antes era como, digamos, no había reglamentación particular sobre esto y la empresa, bueno, más o menos se manejaba como le parecía. Ahora nosotros le decimos cómo se tiene que presentar la documentación, que le tienen que dar vista al usuario para que pueda ejercer su derecho de defensa, cosa que antes no existía, esta posibilidad del usuario de conocer este cargo que se le estaba aplicando. Y finalmente actuamos con Secretaría de Comercio Interior. Con ellos teníamos un convenio de cooperación. En realidad antes empezó la cooperación que la firma del convenio, vamos a decir la verdad, porque nos juntamos con ellos y dijimos, bueno, veamos este tema, cómo lo podemos abordar. Y desde el punto de vista de la propia ley de defensa del consumidor estaba el trato digno, la violación del trato digno y de la falta de deber de información también, porque no se estaba, o sea, había como un abanico de cuestiones que teníamos que resolver, por un lado el ente regulador y por otro lado la autoridad de aplicación de la ley de defensa del consumidor. Y a raíz de estos encuentros y reuniones y reflexionar juntos surgió esta posibilidad de que ellos imputaran a Edenor y Edesur por estas infracciones a la ley de defensa del consumidor, lo cual se hizo efectivo hace poco tiempo. Por eso nosotros nos enorgullecemos de esta forma de abordar estos temas, porque nos parece que abarca un montón de situaciones y un montón de aspectos en lo que hace a los derechos de las personas usuarias, aunque siempre obviamente falta, porque aún seguramente vamos a encontrar casos, pero ya me parece que hay, a raíz de toda de esta movida que se generó, creo que hay un conocimiento, ya por ahí más de uno me va a decir, sí, CNR por lo menos me suena de qué estamos hablando. Antes no sabríamos de qué se trataba el tema. La otra cuestión que tiene que ver con la participación ciudadana fue el desarrollo de las audiencias públicas en el tema tarifario. Para nosotros fue muy importante cómo se desarrolló, la posibilidad de escuchar a todas las organizaciones, personas particulares y todos los que participaron. Se publicó la totalidad de los resultados de las audiencias públicas con todas las exposiciones y las consideraciones que hizo el ente regulador sobre cada uno de los expositores, dando una respuesta a lo que cada uno de ellos planteaba y girando las actuaciones a los organismos competentes en el caso de que no tuviéramos competencia. Entonces nos pareció muy importante esta estancia de participación y se desarrolló con total normalidad y con plena garantía de los derechos de los usuarios. Otro tema que les puedo mencionar sobre esta cuestión de la participación y la interacción con otras entidades de la sociedad civil fue el tratamiento de los electrodependientes. Nosotros, bueno, ustedes saben que por la ley de electrodependientes que se sancionó en 2018, los usuarios electrodependientes registrados como tales en el Ministerio de Salud, en un registro que se llama Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud, tienen derecho al suministro de energía gratuito. Y además las empresas distribuidoras les deben proveer una FAE, que es una fuente alternativa de energía. Esto es lo que garantiza que el suministro se brinde sin interrupciones y le da un mayor margen de maniobra a las familias, porque nosotros obviamente que pensamos que lo que debería ocurrir es que no tengan en absoluto cortes, pero sabemos que a veces esos cortes se deben a fallas sistémicas o de los tendidos y demás, que son producto de años por ahí de falta de mantenimiento, y bueno, que es imposible reducirlo a cero al corte. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es garantizar algún instrumento que permita que no se interrumpa el suministro eléctrico con el consiguiente riesgo a la vida y a la salud.
Entonces, nosotros lo que hicimos fue, a partir de la interacción con la Asociación Argentina de Electrodependientes, vimos que había muchos casos, decíamos, ¿qué pasa? ¿Que la gente tiene la FAE, la fuente alternativa de energía? ¿Qué está pasando? Y veíamos que en muchos casos, y ellos nos decían, que no tenían instalada, pese a lo que la ley dice que las distribuidoras deben otorgar, no la habían podido colocar porque la FAE requiere una adecuación en las instalaciones internas de los domicilios que tienen que ver con la seguridad eléctrica, con una puesta a tierra, jabalina y otros requisitos que se piden para asegurar la seguridad eléctrica de la FAE, de todas las instalaciones. Y esto requería un desembolso de dinero en realizar estas educaciones por medio del electricista matriculado, y luego además también el gasto que significa que el matriculado tiene que expedir una DCI, una declaración de conformidad de las instalaciones, para decir que está todo ok y que se puede instalar la FAE en ese domicilio. Todo eso era una suma de dinero que en muchos casos las familias de las personas electrodependientes no podían afrontar. Así que nosotros desde la intervención promovimos el dictado de una resolución que tiene que ver con esto, con facilitar a las personas en situación de vulnerabilidad por motivo de ser electrodependientes una posibilidad de solicitar una financiación a través de un porcentaje de una cuenta donde se recaudan las multas en favor de las personas usuarias, digamos, en forma genérica, no las multas que van a favor de los usuarios individual porque uno reclamó, digamos, por un problema particular, sino las que se recaudan a partir de, por ejemplo, inspecciones en oficinas comerciales que dan como resultado de que no atienden correctamente, o no se respetan los tiempos de espera, que no está la cartelería indicativa de los derechos de los usuarios. Bueno, todas esas multas van a una cuenta que es con destino usuarios, se denomina así, y se reparten entre todos los usuarios en un monto, digamos, que suele resultar muy bajo, es muy poco significativo en digamos, las cuentas individuales de los usuarios. Y bueno, nosotros dispusimos que un pequeño porcentaje de esa cuenta fuera a personas en situación de vulnerabilidad, como los usuarios electrodependientes, quienes pueden, a través de una resolución nuestra que fue implementada hace poco en su totalidad, porque nos faltaban varias cuestiones, desde notificar a las empresas de cómo proceder, de verificar las obras necesarias, presupuestarlas y contar con la conformidad de la familia de la persona electrodependiente, hasta cómo inscribirse las personas que necesitaran esta ayuda del Estado. Y bueno, finalmente podemos decir que esa política pública ya está en funcionamiento después de un recorrido bastante largo, desde lo administrativo, desde lo operativo, desde muchos sentidos. Pudimos lograr esto. También hemos tenido, la difícil tarea, como muchos otros organismos del Estado, de verificar qué era lo que pasaba con los usuarios y las usuarias en relación a el pago y la situación económica tan crítica que tenemos a raíz de la pandemia. El decreto 311 en su momento, del 2020, había dispuesto que no se podía cortar el suministro por la falta de pago de la factura en determinadas circunstancias a una población, digamos, determinada en esa norma. Y bueno, después lo que pasó es que se fue prorrogando, que no estaba determinado el universo de usuarios y usuarias comprendidas en este decreto, con lo cual llegó un momento donde se terminó, digamos, no se prorrogó más este decreto y había una deuda que los usuarios nos decían, me aparece un choclo, digamos, en la factura de deuda anterior por la pandemia, y ni siquiera tengo la posibilidad de pagar el consumo mensual, porque yo no quiero seguir acumulando, quiero ir pagando lo que estoy consumiendo, y después vemos qué pasa con la deuda anterior, que el Estado Nacional iba a hacer un plan de facilidades, y así lo había dispuesto en ese decreto.
finalmente hace poco conocimos que el plan de facilidades en 30 cuotas y demás, de todos los servicios públicos. Pero el tema era qué pasaba en esos meses donde estaba esta indefinición entre que se terminaba el beneficio y que estaba esa deuda ahí dando vueltas que preocupaba y mucho. Lo cierto es que no se produjeron cortes de luz por este motivo, pero también, y en esto estuvimos atrás, de asegurarnos que no ocurría, y ante la menor indicio de que esto pudiera ocurrir, rápidamente solucionarlo. Pero además, lo que nos sucedía era dar una respuesta en cuanto a qué pasaba con esta deuda. A través de la resolución 58 nuestra, nosotros le instruimos a las distribuidoras que separen, digamos, los consumos dentro de la factura y pongan por un lado la deuda anterior, digamos, la correspondiente a esos meses de pandemia y de la vigencia del decreto, que la separen por un lado, y por otro lado el consumo eléctrico posterior a la vigencia de estas medidas, para que las personas que hubiesen tenido una mejora o estuvieran en condiciones de empezar a abonar el consumo eléctrico pudieran hacerlo hasta tanto se resolviera la cuestión de la deuda anterior. Otro tema que también, digamos, trabajamos con interacción de otros organismos fue en el plan de vacunación. Nosotros trabajamos con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, Ministerio de Salud y Educación, que nos han pedido colaboración para verificar que no se cortara la cadena de frío necesaria para que las vacunas pudieran darse en condiciones a todas las personas. Y bueno, nosotros en ese sentido hemos trabajado con ellos, verificando cuáles eran los equipos adecuados para garantizar esto y haciendo la supervisión técnica para la instalación de la FAE, que fue finalmente el equipamiento que se eligió, los puntos de vacunación, viendo, bueno, de que hubiese un referente a quien se pudiera contactar en el caso de haber un problema, bueno, todas estas cuestiones que necesitaban ser organizadas y puestas en común entre los diferentes organismos del Estado, y lo pudimos hacer hasta el día de hoy, lo seguimos haciendo eficientemente con los organismos de la provincia. Alguien dice que escuchan muy bajo, ¿puede ser? Osvaldo, ¿vos escuchas bien? No, estamos bien, yo escucho. Ah, bueno, porque escuché un... Lo que pasa es que hay una reverberación en el fondo, puede ser que sea las... Bueno, está bien, doctora. Bueno, seguimos. Entonces, y en cualquier momento me van a hacer así para que vaya redondeando. Bueno, vamos a tratar de cerrar un poquito. Si no, no vamos a poder decirle las preguntas, que tenemos un montón. Muy bien. Bueno, también actuamos, hace poco se hizo conocida la investigación que llevamos a cabo por el apagón del Día del Padre de 2019, que fue una gran investigación que comprendió más de 300 expedientes por esta gran falla del sistema eléctrico. Se estableció la responsabilidad de Transener y otros operadores del mercado eléctrico por desconexión anticipada y arranque en negro. Y bueno, finalmente les puedo decir que también yo formo parte de ADERE, que es la Asociación de Entes Reguladores de la Argentina. Soy la presidenta de marzo, y también desde ese lugar me parece que es un lugar donde se puede formar parte de la agenda de debate público, que es lo que necesitamos para la promoción de derechos, y como esta actividad, y en este sentido también estamos organizando actividades que tienen que ver con la cuestión de género, que es una cuestión, digamos, también relevante y que tenemos necesidad de discutirla, porque vemos que el sector de la energía eléctrica, para quienes estamos ahora en lugares de representación y demás, es un sector bastante masculinizado, y bueno, nos resulta interesante empezar a reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre esos temas que hacen en total, en la total. Y otro tema,
vamos a recibir otro tema que tiene que ver con la promoción de derechos y el tema de formación. Firmamos un convenio con la Universidad de Buenos Aires y los estudiantes de la especialización en Derecho Administrativo y Administración Pública que se dicta en la UBA pueden optar por el ENRE como organismo para hacer un trabajo de campo en sus carreras de especialización de posgrado. De modo que esto también tiene que ver con una interacción, una producción de nuevos conocimientos, intercambio de saberes entre ellos, los abogados que están haciendo una especialización y las áreas técnicas del ENRE. Bueno, que también hacen a un todo que tiene que ver con la agenda de los derechos de los usuarios y usuarias desde varios aspectos, desde la resolución de problemas, desde la prevención, desde la promoción de derechos, desde la difusión. Así que bueno, muchas gracias. Voy cerrando, así es, luego escucho las preguntas que quieran hacerme. Gracias por el espacio. Muchas gracias, doctora. Excelente. Después le vamos a tener que pasar varias preguntas que tenemos. Ahora le pido al doctor Osvaldo Pitró, muchísimas gracias por participar, gerente general del Ente Nacional Regulador del Gas, el ENARGAS, es gerente de Asuntos Legales también del ENARGAS, profesor titular de la Cátedra de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de Buenos Aires, profesor de posgrado de Derecho Regulatorio en el Centro de Estudios de Actividad Regulatoria Energética, profesor titular de la Cátedra de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudio de la Actividad Regulatoria, directora académica del Proyecto de Inteligencia Artificial, miembro titular del Jurado del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, en la designación de jueces y funcionarios en primera instancia, ex conjuez de la Justicia Contenciosa Administrativa y ex defensor de los usuarios de ENARGAS en las audiencias públicas del año 1994 a 2001. Doctor Pitró, muchísimas gracias y esperamos su alocución con el debido respeto y la expectativa que merece. Bueno, muchas gracias, Osvaldo. Una gran alegría estar aquí en el Colegio de Abogados de Lomas, que quiero mucho y visito frecuentemente. Muchas gracias para vos, Osvaldo, para la doctora Crexa, para todos los directivos del colegio. Y mi saludo de parte del licenciado Federico Bernal, que a raíz, como decía Osvaldo, se ha dado la vacuna del COVID y bueno, está con fiebre y con bastante malestar. Por eso me pidió que yo me encargara de esta exposición. Y lo hago con gran gusto y gran honor para mí. Bueno, yo voy a compartir un PowerPoint. Les anticipo que muchas de las cosas que voy a decir están un poquito también vinculadas a lo que ha explicado la doctora, porque estos dos entes de control tienen muchos puntos de contacto, ¿no? A ver si encuentro una ventana. Bueno. ¿Allí se llega a ver? Discúlpeme, doctor. Sí. Nosotros somos una pareja de no videntes. ¿Podría relatarlo, por favor, al PowerPoint? Yo lo voy a relatar totalmente, pero lo que no sé si tengo... No sé por qué causa... No estoy pudiendo ver la pantalla. Doctora Creca, estamos con problemas. Sí. Ahora sí. Ahí está. Bueno. Muchas cosas que vamos a ver ya la ha relatado brillantemente la doctora Soledad Manín, que es una especialista en todo esto y que también aprecio mucho. Y bueno, voy a relatarles un poquito algunas cuestiones porque muchas de las personas que están aquí a lo mejor son colegas que no están tan adentrados con las cuestiones de regulación energética. Entonces, quería comentarles que el servicio público que nosotros regulamos es el Servicio Público de Transporte y Distribución de Gas Natural. Es un servicio público nacional que está legislado, está regulado en la Ley 24.076. Y surge todo esto allá por la década del 90, cuando Gas del Estado se resuelve que sea privatizada. Entonces, esta empresa del Estado, sociedad del Estado, cuando se resuelve que sea privatizada, aparece entonces la política de dividir las distintas funciones que tenía Gas del Estado en ese momento. Entre ellas estaba el transporte y la distribución de gas natural por redes. Entonces,
aparece un sistema de licencias, en este caso, a diferencia del R que se denomina concesiones, estas son contratos de licencia, son muy parecidos, pero la denominación es distinta, y la idea de privatizar un servicio público generando un monopolio natural muestra al Estado en un nuevo rol, ya no en el rol de prestador del servicio, sino en un rol de controlador o regulador de ese servicio ahora privatizado. Esta idea de un nuevo rol del Estado aparece claramente un par de años después en la Constitución de 1994, la Constitución Nacional, en varias normas, en especial el artículo 42, pero aquí tenemos entonces un Estado que ya no es el que presta el servicio, sino es el que observa cómo están los particulares prestando ese servicio. Esto genera toda una nueva problemática en relación con el usuario, la usuaria, con la persona usuaria. Y aparece entonces el ente de regulación y control, como un organismo descentralizado que va a llevar adelante una cantidad de funciones específicas representando al Estado en ese nuevo rol de control sobre lo privatizado. Como bien decía la doctora Manín, el Ente Nacional Regulador de Gas en eso es similar al ENRE, es un ente autárquico, descentralizado, depende de la Secretaría de Energía, del Ministerio de Economía en este momento, tiene en el caso del gas competencia en todo el país, porque sigue la matriz de gas del Estado, que tenía competencia en todo el país, y entonces esto lleva a que el ente tenga una sede central en la ciudad de Buenos Aires, pero que tenga delegaciones, que son como entes reducidos o pequeños, pero con mucha capacidad de trabajo y de tarea y de resolución, que son las delegaciones del Enargas que se encuentran en la mayoría de las provincias de nuestro país. ¿Cuáles son las funciones del Enargas? Bueno, aquí nuevamente me voy a reiterar un poco con lo que la doctora Manín ha dicho, pero lo vuelvo a decir, porque algún matiz distinto tenemos. En primer lugar, una función administrativa, de control, sancionatoria. Es una función amplia donde lo que hace el ente es aplicar las normas, y aplica las normas como un ente administrativo típico. Son resoluciones de alcance particular y que en definitiva van resolviendo las distintas cuestiones administrativas que se presentan. Diferenciar las funciones dentro de este primer punto es posible, pero se desdibuja bastante el límite. Quizás aparezca más claramente diferenciado la función sancionatoria, donde el ente establece sanciones a los regulados por diversas violaciones a las normativas vigentes, con procedimientos de sanciones que resguardan el debido proceso y que tienen una fundamentación en su resolución. Luego está una función legislativa o legiferante, también denominada regulatoria, pero que lo que tiene como finalidad es dictar normas de alcance general. Pueden ser normas de alcance general como los cuadros tarifarios, por ejemplo, que son reglamentaciones, son reglamentos, o también reglamentaciones de tipo técnica, que son lo que nosotros denominamos normas NAC, normas argentinas del gas, que vienen ya en tradición o en sucesión de gas del Estado. Estas normativas técnicas son normativas de alcance general que resguardan no solo la seguridad, sino también todo tipo de cuestiones que tienen que ver con la distribución y el transporte de gas, y cuestiones que tienen que ver con el GNC, con el gas natural comprimido vehicular, y con las instalaciones también del usuario y la usuaria. La tercera función que podemos diferenciar es la función jurisdiccional, que dan lugar a lo que se denominan resoluciones MJ o materialmente jurisdiccionales. Son verdaderas sentencias, para que se entienda perfectamente. El artículo 66 de la ley 24.076 es el que reglamenta o dispone este tipo de resoluciones. ¿El ente qué hace en estas resoluciones? Resuelve cuestiones que plantean los sujetos regulados entre sí, o un sujeto regulado y un tercero, y obra como un tribunal de primera instancia contencioso administrativo. Esa sentencia que se emite es luego, puede ser recurrida ante la Cámara Contencioso Administrativa Federal, de modo tal que lo que se ha buscado con este tipo de resolución materialmente jurisdiccional es, bueno, en primer lugar, satisfacer una especialidad técnica que tiene el Enargas como organismo técnico especializado para ciertas cuestiones planteadas como conflicto entre
particulares, sujetos regulados y particulares. En segundo lugar, también buscar la manera de que muchas de las cuestiones administrativas de primera instancia puedan ser llevadas a cabo por un tribunal administrativo, o por un tribunal, perdón, de un organismo administrativo, que de esta forma alivie un poco también el Poder Judicial en estas materias tan específicas. La Corte Suprema tuvo oportunidad en 1996 de aclarar esta cuestión porque fue muy debatido, incluso hubo quienes de alguna forma cuestionaban la posibilidad de que hubiera este tipo de resolución materialmente jurisdiccional. Bueno, si bien la norma es muy clara, ¿no? Pero en el fallo Complejo Agroindustrial San Juan contra Distribuidora de Gas del Nordeste, en 1996, la Corte aclara o pone claramente la cuestión debatida y dice que este tipo de resoluciones son perfectamente válidas y legítimas, siempre y cuando, bueno, tengan ese control luego posterior por la Cámara en segunda instancia, control judicial de Cámara. Nosotros en la experiencia de tantos años, yo estoy en el ente desde su creación, en el año 93, las sentencias o resoluciones materialmente jurisdiccionales que hemos emitido han sido ratificadas por la Cámara en más de un 95%, o sea, son muy pocos los casos en los cuales la Cámara ha revocado o ha modificado nuestras resoluciones, de manera tal que es un trabajo que se hace con mucha conciencia. Y dentro de esta idea también están todos los conflictos que plantean los usuarios y usuarias, ¿no? En esta idea jurisdiccional de resolución, de un juez de primera instancia especial para los casos de gas o conflictos de gas. Es una idea conceptual que yo creo que resulta muy favorable y que debería también extenderse a otros servicios públicos, por las condiciones técnicas tan especiales que tienen los servicios públicos en relación con los conflictos que se plantean. El cuarto punto, que es una nueva función que también destacó Soledad, es la función protectoria de los derechos de usuarios y usuarias. No aparecía como una función tradicional de la triple división de funciones del Estado, pero hoy en día la vulnerabilidad jurídica es un concepto jurídico muy extendido que hace o que de alguna forma exige una acción del Estado de tipo tutelar o protectoria especial. Esa vulnerabilidad jurídica se ve traducida en nuestro ámbito en lo que denominamos vulnerabilidad energética. O sea, tenemos problemas de vulnerabilidad energética en muchas personas de nuestro país. Entonces, esa vulnerabilidad energética que el licenciado Bernal ha también profundizado y ha denominado pobreza energética en muchos casos actuales, tiene que tener una protección especial del Estado. Y esa protección especial del Estado la va a ejercer el ENARGAS, el Ente Nacional Regulador de Gas. El Ente Nacional Regulador de Gas no defiende técnicamente, no defiende derechos de los usuarios, sino que protege a los usuarios en sus derechos. Pareciera que es lo mismo, pero yo creo que los defensores de los derechos de los usuarios son las asociaciones, los defensores del pueblo, y muchos aquí, como Osvaldo, tienen muchos años en esto. No queremos sacar ese lugar, porque es un lugar muy bien representado y muy bien ejercido. Yo creo que gran parte de lo que tenemos hoy en día de regulación energética ha sido obra de estos defensores de los usuarios, de estas asociaciones de defensa del usuario que encarna Osvaldo y muchos otros que algunos están presentes. Lo cierto es que buscamos desde el ENARGAS una tutela regulatoria efectiva. Esto parangonando un poco la idea también que ha expuesto la Corte y en general la justicia de una tutela judicial efectiva. ¿Qué significa esto? Que muchas veces el formalismo de la tutelar conspira contra la efectividad práctica de esa tutela. O sea, parece medio un juego de palabras, pero los colegas entenderán que muchas veces se declama una tutela y luego en la práctica esa tutela queda solo en una declamación formal. Bueno, nosotros buscamos acciones concretas para poder lograr esa tutela efectiva. Algunos casos como el tema tarifario, donde luego voy a profundizar un poco más, la idea, el ideario y la política de esta intervención es una tarifa justa, razonable y asequible. El tema de la creación de comisiones de usuarios a todo rango y profundizando los grupos de usuarios y usuarias actuales, y más recientemente el tema de la zona fría y la consideración humanista de la situación del usuario y la usuaria según su situación geográfica.
es algo que también vamos a comentar un poquito más adelante. Pero bueno, en definitiva, estas 4 funciones son la actividad más ordinaria que tenemos en lo regular y ordinario. Hay algunas funciones extraordinarias que nos han adjudicado y que tienen que ver con el decreto 278 del 2020 y el decreto 1020 del 2020, que ya la doctora Manina ha profundizado y ha comentado, pero bueno, simplemente me referiré a ellos brevemente. O sea, en lo que tiene que ver con el decreto 278, que dispone la intervención del ENARGAS y también del ENRE, auditar todo lo actuado. La idea era hacer una auditoría de lo actuado. En nuestra idea, en nuestra concepción de este mandato, de este mandato que nos han dado, teníamos que revisar lo actuado para que el Estado luego pueda decidir qué iba a hacer específicamente con la tarifa. Podía llegar a hacer un trabajo de revisión tarifaria para el futuro, o podía tener en cuenta lo actuado, si estaba mal, para hacer una cuestión más profunda, como una renegociación tarifaria. Finalmente, en el 2020 se devela esta cuestión y allí se establece que se manda a hacer una renegociación tarifaria, que es un concepto muy especial, porque es un concepto mixto, donde no solo hay una revisión tarifaria, donde se revisa la tarifa para el futuro, sino que se renegocia también, en nuestro entender, en cierta forma la licencia, queda abierta la licencia para cierta renegociación. Por eso comienza esto con un acta y terminará con un acta definitiva. Pero este complejo trabajo va a ser lo que nos ocupará este año y parte del próximo, para llegar a una tarifa definitiva que sea justa, razonable y asequible. Mientras tanto, en todo este proceso también había que fijar un régimen tarifario de transición, con una tarifa de transición, que es lo que acabamos de fijar hace un mes y pico atrás, o un mes atrás, donde se estableció una tarifa transitoria, que luego se irá viendo cómo evoluciona, pero que no va a ser la tarifa definitiva que vamos a, de alguna forma, tratar con la participación de todos, y también en las audiencias públicas con la participación de todos los usuarios y usuarias. Esta misma tarifa de transición fue determinado con audiencias públicas que se celebraron hace ya 2 meses y que mostraron no solo el interés del usuario o la usuaria por participar, sino la importancia de los conceptos de los usuarios y usuarias. O sea, yo he tenido mi primera audiencia pública ya por el año 94. Y en esas épocas como defensor de los usuarios. Y a veces yo veía que muchas veces escuchaba a los usuarios, pero luego no había el usuario tampoco aportaba una cuestión conceptual o técnica que sirviera para modificar las cosas. Eso fue evolucionando con la preparación misma de usuarios y usuarios. Por la mitad de los 90 ya se veía usuarios y usuarios cuestionando a los productores de gas, cara a cara en las audiencias, y hacia allá para los 2000, y con las crisis del 2001, 2002, reorganizada en el 2003, ya había usuarios muy tecnificados, muy especializados, y que sabían muchas veces más que los mismos funcionarios, y que los funcionarios de las empresas reguladas. De manera tal que hoy en día tenemos audiencias públicas de lujo, con intervenciones de los usuarios notables, donde anotamos todas las cosas que dicen, porque eso nos sirve luego para resolver. Esto hay que profundizarlo y hay que seguir haciendo capacitaciones para los usuarios para que puedan tener toda la información disponible que podamos darle, para que puedan ellos también defender sus derechos. Esto es fundamental. Entonces, en este año y medio que nos queda, allí va a ser, que nos queda para terminar con la tarifa definitiva, va a ser muy importante usuarios y usuarias junto con el ente regulador para poder sacar adelante esto de la mejor manera y la manera más justa posible. Bueno, respecto a derechos de usuarios y usuarios, ustedes saben muy bien que la ley 24.076 es una ley del año 1992, es en relación con la ley de defensa del consumidor, es una ley especial anterior. Este es un viejo debate que hemos sostenido. Para nosotros, la ley especial anterior tiene privilegios sobre la ley de defensa del consumidor, y esto no significa desatender el derecho del consumidor, al contrario. Nosotros, con nuestra licencia, con los reglamentos de servicio y con la reglamentación que tenemos de resolución de reclamos,
desde el principio y mucho antes y un poco antes de la Ley de Defensa del Consumidor, establecimos sistemas sumarísimos y directos de resolución de reclamos, como es la resolución 124 del 95. Este privilegio de la ley especial anterior lo podemos observar en el reciente fallo de la Corte Suprema, Lorena Flores, y no significa una diatriba donde se oponga la ley, nuestra ley de gas con la ley de defensa del consumidor, sino todo lo contrario. Nosotros decimos es sumar ambas protecciones. Nada mejor, hay muy pocas superposiciones. En general son dos leyes que se complementan muy bien y que en definitiva significan para el usuario un estatuto jurídico de protección excelente. Lo único que hay que hacer es ponerlo en práctica, conocerlo y reclamar. Allí van a tener funcionarios que escuchen, porque son normas muy directas y muy concretas y que, si bien pueden ser perfectibles y mejorarse, han servido para defender los derechos durante mucho tiempo. La reforma constitucional de 1994, por supuesto, integra este marco normativo de estas dos leyes y le dan al usuario un buen plexo normativo para su defensa. Ya más específicamente dentro del ente, decía yo recién, la resolución Energas 124 del 95, que establece, así resumidamente, una forma muy directa de resolver los reclamos. El reclamo se resuelve en forma inmediata y no tiene que pasar por las distintas fases de reconsideración y alzada, porque lo resuelve el funcionario responsable y luego se apela directamente al superior del Energas, con lo cual allí se concluye la vía administrativa y eso significa que el usuario está en condiciones de recurrir a la justicia si no está conforme con lo resuelto. Esta resolución 124 se complementa con la 3463 del 2015, que establece todo un procedimiento de reclamos, que es el que se aplica hoy en día. Pero además nosotros pensamos que la protección del usuario no solo deriva de una normativa, de un procedimiento, de una ley, sino también del contacto con los usuarios. Y allí es donde aparecen las comisiones de usuarios y usuarias. Y en ese punto debo destacar, en primer lugar, que hay una comisión histórica, que es la de asociaciones de consumidoras y consumidores, del año 2003, que integra Osvaldo y otras personalidades, y está integrada al Energas formalmente, de modo tal que desde hace ya muchos años, ya casi 20 años, está defendiendo los derechos de usuarios y usuarias, en las audiencias públicas, en todo momento, con una presencia permanente. A ello nosotros le hemos sumado, por la impronta de Federico Bernal, otras comisiones más específicas a distintos sectores de los usuarios y usuarias, como por ejemplo la de adultos y adultas mayores, empresas recuperadas y cooperativas, entidades de bien público, inquilinas e inquilinos, expendedores de GNC, subdistribuidoras de gas, red de multisectoriales y pymes. Esta multiplicidad de comisiones son ámbitos de discusión, de debate, de hacer oír la voz, de proponer, de hacer propuestas, se reúnen permanentemente y todo lo resuelto queda como un testimonio y un documento de informativo muy importante, no solo para nosotros, sino también para la comunidad en general. Así que los que quieran conocer un poquito más de esto, en la web del ente está no solo la actuación de todas estas comisiones, sino también la posibilidad de participación a través de los distintos medios. Estas comisiones están coordinadas por una nueva gerencia que aquí también, como decía recién Soledad, el ente ha tenido que modernizar su estructura, muy vinculada a lo económico, a lo comercial, para darle una perspectiva de persona usuaria, que es lo que de alguna forma estamos buscando en todo momento. Entonces hemos creado una gerencia de protección del usuario. Esta gerencia de protección del usuario es la que coordina estas comisiones y es la que está dedicada específicamente a la función de atender a los derechos de la persona usuaria. La cuestión tarifaria, vinculada también a estos temas de la persona usuaria, debemos decir como temas generales que la tarifa de transporte y distribución están reguladas. Pero la tarifa de gas, que es la tarifa final, que es la que recibe en la factura el usuario y la usuaria, está integrada también por el precio del gas en
digamos, el punto de ingreso al sistema de transporte, que es lo que dice allí PIST. Le sumamos a eso la tarifa de transporte y la tarifa de distribución. El precio del gas en PIST no está regulado. Este es uno de los problemas que enfrentamos habitualmente. Es el punto, digamos, de misterio en todo esto. Las otras dos tarifas las podemos nosotros regular. De hecho, en la última tarifa de transición hemos dado un aumento de margen a la tarifa de distribución y 0 aumento de margen a la tarifa de transporte. Con lo cual, el ente va regulando esas dos tarifas. Ahora, el precio del gas en PIS no tiene una regulación directa, sí está regulado indirectamente por el plan gas y demás, pero no una regulación directa y no depende del Enargas en este punto. Entonces, allí es donde se presenta no un problema, pero sí una tarea a resolver o a encarar permanentemente, como lo viene haciendo en este caso el gobierno nacional, buscando que la tarifa final sea justa, razonable y asequible. Entonces allí vamos a tener digamos una tarea futura, cuando haya modificaciones en el precio del gas, de pase a tarifa, lo que por allí se han escuchado como pass-through o pase a tarifas, es un pase a la tarifa de esas modificaciones del precio del gas en PIS que recién comentaba. Bueno, allí el ente tiene otra función protectoria muy importante, no es específicamente regulatoria, si quieren ustedes, porque es una intervención, digamos, un tipo de regulación protectiva o protectoria, porque puede limitar ese pase a tarifas de las modificaciones del precio del gas cuando considere que estas no tienen la razonabilidad, la justicia, o por lo menos no había una libre competencia en la contratación de ese gas que se ha adquirido por parte de las distribuidoras. Finalmente, en todo este esquema tarifario, vuelvo a reiterar, la audiencia pública es fundamental. Hemos estado en más de 100 y pico de audiencias públicas, siempre es interesante, siempre es importante ese intercambio de, no solo de opiniones, sino de conceptos. Y vuelvo a reiterar, yo creo que la audiencia pública tiene también una función educativa, una función pedagógica. Y usted me dirá, claro, para que el usuario aprenda. No, 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 yo creo que es al revés, para que el funcionario aprenda, porque nos dicen muchas verdades que son luego materia de reflexión. O sea, nunca tenemos resuelta la cuestión cuando se hace una audiencia pública. Por allí se ha dicho o se piensa que, y bueno, pero la audiencia pública es meramente formal. Por lo menos las que nosotros hemos celebrado, no. Siempre vamos con una idea y esa idea estamos dispuestos a modificarla y mejorarla a partir de lo que los usuarios nos dicen. Las usuarias y usuarios son, en ese caso, quienes nos enseñan para de qué lugar tenemos que ir. Es muy difícil que se equivoquen, de manera tal que el funcionario tiene en ese punto un privilegio, poder compartir esa reunión con esas personas que son las que viven el servicio público. No son las que lo prestan, pero son las que lo viven y las que de alguna forma lo defienden porque quieren que sea el mejor posible. Tarifa justa, razonable y asequible es un concepto que obviamente no sale de CEPIS solamente, como por ahí se cree, sino que es un concepto que está en la propia ley 24.076 y que CEPIS lo concreta a partir de los desajustes producidos en materia tarifaria. Tuvo que salir a recordar que la tarifa, en definitiva, tiene que estar al servicio del hombre. No puede ser al revés, de manera tal que tiene que ser justa, tiene que ser razonable, en el concepto de razonabilidad que la Corte ha desarrollado durante muchos años, y tiene que ser asequible. El concepto de asequibilidad es diferente al de accesibilidad. Accesibilidad significa si uno puede entrar o no fácilmente a un lugar. Asequibilidad significa si uno puede adquirir algo de manera simple y directa y fácil, o no fácil, pero por lo menos posible. Y esto es lo que buscamos con la tarifa, que la tarifa sea asequible para la gente, que pueda llegar a pagarse en forma posible. No tiene sentido una tarifa que no pueda pagarse. Esto significa que el servicio público se reduce y que al reducirse el servicio público se reducen también los derechos de las personas que tenían ese servicio y que lo han dejado de tener. La idea es al revés. O sea, tenemos usuarios y usuarias actuales y tenemos usuarios y usuarias potenciales. Un regulador no debe solamente proteger al usuario y usuaria actual, debe pensar en el usuario y usuaria potencial. ¿Por qué? Porque la mitad del país no tiene gas natural
y porque hoy en día tenemos 9 millones de usuarios, pero puede haber 9 millones más, y esos 9 millones más están consumiendo otra energía más cara. Entonces, de alguna forma, nuestra preocupación es el usuario actual, la usuaria actual, pero también el usuario y la usuaria potencial. Esta visión amplia e integral del concepto ha tenido alguna discusión, algún debate sobre cuál es la obligatoriedad a abrir el campo del servicio público a todos. Bueno, esto tiene que ver necesariamente con un servicio de gas como un derecho humano. Derecho humano, todos tienen derecho a poder acceder a este tipo de energía. Y esto se vincula con la función social del servicio público de gas. O sea, el servicio público de gas tiene una función social, no meramente económica. El factor económico es importante. ¿Por qué? Porque si estas empresas no tienen buenos resultados económicos, van a prestar un mal servicio. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. El factor económico es un punto importante para el Enargas. Queremos que estas empresas ganen dinero para poder ampliar sus redes, para poder mejorar tecnológicamente el servicio de gas, pero también pensamos que el factor económico está subordinado a la persona humana. O sea, primero está la persona humana y en esta idea de perspectiva de persona usuaria. Nosotros conocemos hoy en día, y en la jurisprudencia está muy extendido, la perspectiva de género, la perspectiva de niño, la perspectiva de adulto mayor. Bueno, hay que sumar a esa idea jurídica general la perspectiva de persona usuaria. La perspectiva de persona usuaria nos lleva a reconocer una vulnerabilidad de muchas personas usuarias. El caso de zona fría es uno de los casos más paradigmáticos. Una persona, por vivir en una zona geográfica más fría, debe consumir más gas, pero no porque quiera consumir más gas, sino porque hace más frío. Y ese consumir más gas le significa ponerlo en condiciones de diferencia con otros usuarios de zonas templadas o de zonas más cálidas. Obviamente los de zonas más cálidas tendrán después un problema de electricidad o un problema eléctrico. Bueno, también tendremos que atender a los usuarios de zonas cálidas, pero en lo que nos toca, el usuario de zona fría es un usuario que requiere casi, en muchos casos, el doble de lo que consumimos nosotros aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y no es porque quieran gastar más gas, sino porque necesitan gastar más gas. Entonces, en esos puntos el Estado debe tener en cuenta esa perspectiva de esa persona usuaria y su vulnerabilidad energética por la situación geográfica. Bueno, que se muden a zonas más templadas, y esta no es la idea. La idea es que vivan en el lugar donde tienen su centro de vida, donde han constituido su familia y donde culturalmente se sienten asentados y cómodos. Tenemos que nosotros mejorarles las condiciones de servicio público para que puedan seguir viviendo allí y estar equilibrados con los otros usuarios. Esto es un poco lo que ha promovido el licenciado Bernal con la ley de zona fría, que se ha legislado hace poco, y que pensamos continuar con otras perspectivas también para mejorar y equilibrar el concepto de usuario en todo el país. Finalmente, un punto que no lo he incluido en el PowerPoint, pero que cabe decir, nos interesa mucho la innovación tecnológica en materia de servicio público. Un servicio público que innova tecnológicamente mejora también las condiciones de prestación. Hoy en día tenemos medidores de la década del 70, de la década del 80. Podemos tener medidores mejores que, en definitiva, piensen ustedes que un medidor mejor no solo mejora tecnológicamente en sí mismo, sino que presta un servicio mejor para conocer realmente cuál ha sido el consumo del usuario, para que el usuario pueda defenderse, para que el usuario pueda tener un servicio prepago con un medidor digital y pueda decir, bueno, yo quiero consumir 200 pesos, bueno, yo voy a consumir 1000 pesos. Y de alguna forma también ir controlando el usuario o la usuaria su propio servicio público. En el fondo, el servicio público se presta en forma general porque técnicamente está planteado así. En algún momento, y yendo a otras formas de energía también, el servicio de electricidad, de gas, la energía en general, se va a administrar domiciliariamente por el propio usuario. Y esto es un poco el final de todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque allí es donde el usuario y la usuaria va a poder regular su vida y su derecho de la manera más específica y más propia posible. Bueno, yo con esto quiero concluir, para así dejamos tiempo a las preguntas, y por supuesto me sumo a muchas de las cosas que ha dicho Soledad Marín, que no las he querido reiterar, pero que en este punto tanto el ENRE como el Enargas ha trabajado conjuntamente en el último tiempo, en el decreto 1020 y demás, porque estamos en la misma idea de
de defensa del usuario y la usuaria como finalidad de todo nuestro trabajo. Así que muchas gracias a todos y todas. Bueno, doctor Pitró, muchísimas gracias por su alocución muy interesante, no solo interesante, sino bastante pedagógica también con el PowerPoint que pasó, que desde el colegio le pedimos si es posible. Sí, por supuesto, está a disposición suya, de ustedes, por supuesto. Así la podemos pasar al área académica y que pueda tenerlo, o que pueda ponerse también en la plataforma del colegio. Acá los integrantes del instituto, tanto el doctor Antúnez como la doctora Marcela Castro, nos han ido transcribiendo las distintas preguntas que hemos recibido. Y para la doctora Marín, yo le resumiría, hoy día, ¿cuánto tenemos en resolver los reclamos de los consumidores? ¿Qué tiempo tenemos en la resolución de los reclamos, doctora Marín? Bueno, difícil contestar esa pregunta. No tengo ahora una información así exacta como para brindar, pero aproximadamente 90 días o a veces menos según lo que se trate. Lo que sucede es que también venimos nosotros con trabajo atrasado, con reclamos de 2017, 2018, 2019, que hemos tenido que ir sacando juntamente con los que venían entrando nuevos. Así que bueno, eso no nos permite todavía llegar a un nivel de agilidad que nos gustaría. Pero sí es cierto que los reclamos que se ingresan por formulario web, que es la herramienta que se desarrolló en la pandemia, ingresan muy bien, sin inconvenientes. Y además el centro que tenemos de call center tiene un sistema de IBR para que los trabajadores y trabajadoras del organismo puedan desarrollar sus tareas de manera remota, pero sin perjuicio de eso asegura que va a tener una respuesta dentro de las 24 horas, el usuario o la usuaria que se contacte con ese IBR y va a recibir una respuesta rápidamente, u orientación en el caso que sea el caso. Así que somos optimistas respecto de que hemos mejorado y que vamos a seguir mejorando todavía más. Bueno, antes de continuar, yo le quisiera habilitar el micrófono a Alberto Colman. Es una persona no vidente, que en un principio quiso hacer una pregunta y bueno, no se pudo, así no la interrumpía. Así que ya le estoy habilitando el micrófono, le pido a Alberto Colman que lo acepte y pueda hacer la pregunta en voz alta. Hola, sí, buenas tardes. Mi nombre es Alberto Colman. Mi señora y yo somos no videntes, vivimos en zona sur, en el Almirante Brown. Nosotros tenemos una deuda con Odesur desde un par de meses antes de la pandemia. Logramos pagar una parte de esa deuda, que era bastante exagerada, y después quedó una cola de esa deuda que se empezó a hacer una pelota de nieve. Después vino la pandemia, bueno, hasta ahora llevamos en nuestro debe, ¿cuánto es? 172.000 pesos. Para nosotros es imposible pagarla. Con la cuota que había salido del ENRE, de 30 cuotas, la forma de pagarlo tampoco, porque si entraríamos en una espiral que no podríamos salir jamás. O sea, entre pagar la cuota, pagar el consumo, pagar nuestros remedios, nuestros alimentos, no podríamos pagarla nunca. Nosotros queremos saber qué capacidad de respuesta tendría el ENRE con respecto a nuestra deuda y cómo lo podríamos solucionar o cómo podría el Estado tratar de solucionarlo, más allá de que somos personas muy vulnerables, jubiladas. Bueno, ¿qué tal, Alberto? Buenas tardes. En el caso puntual tuyo, yo te pediría que nos dejes tus datos con la gente, con las personas del colegio, para poder analizar, porque cada situación de usuario y usuaria es particular y tendríamos que ver cuál es tu situación
y a partir de ahí analizar qué posibilidades tenemos de colaborar a que tengas una resolución que te sea factible de abordar, digamos, que un plan de pagos tiene que, o la solución que se proponga al usuario o la usuaria tiene que contemplar, digamos, la situación de vulnerabilidad y contexto socioeconómico y demás. Es lo que nosotros tratamos de hacer y un poco a veces terminamos empujando a las empresas a que puedan hacerlo, pero bueno, para eso necesitaríamos un poquito más de información sobre tu caso y ver de qué manera podemos ayudarte. Comprometemos acá desde el doctor Bassano, Sí, doctora. recabarle la información del caso al señor Coleman. Muy bien. No se haga problema, yo me encargo. Y se lo hago llegar, doctora Manín. Muy bien, perfecto. Bacanudo. Tenemos otra consulta, la OMIC de Tigre, culinaria. Ahí tenemos, estamos viendo, no sé si es el director de la OMIC de Tigre. Bienvenido, bienvenido. Están preguntando cuáles son las pautas que deben seguir la empresa para la fijación de un CNR, ¿qué norma la encontramos? Bueno, a ver, ya les digo, la reglamentación de CNR es la resolución 35 del 2021 del ENRE, ahí está descrita la reglamentación, pero bueno, a grandes rasgos lo que debe hacer la empresa es hacer una prueba de contraste de medidor para corroborar si hay o no una falla en el medidor que permita la aplicación del CNR, y tiene que poner a disposición la documentación o digamos la información en la que se basa para poder efectuar ese cálculo de CNR al usuario, para que éste pueda ejercer su derecho de defensa. O sea que bueno, el detalle lo van a tener en esta resolución, pero digamos, ese es el espíritu de la reglamentación, el derecho el ejercicio oportuno del derecho de defensa y el cumplimiento con el régimen de suministro, el reglamento de suministro, perdón, respecto de la empresa, para que pueda aplicar válidamente, que es muy restringido, los casos de consumo no registrado. El doctor Bernardo Galkin, tenido colega del Colegio de Abogados, que le agradezco su presencia. Consulta, ¿se consideran suficientes los canales de comunicación con el R o se pueden establecer otros conductos para que los usuarios hagan llegar sus reclamos a las compañías y al ENRE? Bueno, nosotros con respecto a las compañías, bueno, con la situación de pandemia y con el fin de resguardar los empleados y empleadas de los trabajadores y trabajadoras de las distribuidoras, se establecieron canales electrónicos para el contacto. Sabemos que tuvieron grandes dificultades y las siguen teniendo, y por eso estamos atrás de las empresas constantemente para que la información y los reclamos se canalicen adecuadamente. Tenemos el problema, por ejemplo, de que hay personas que efectúan por la página un reclamo y se lo toman como una consulta, entonces no le dan el número, entonces nosotros no tenemos el número que necesitamos para poder intervenir. Digamos, es una solución de coyuntura la que se adoptó, el tema del traspolar intempestivamente, se diría de un día para el otro, todo a formato electrónico, cuando en realidad ni los usuarios ni las usuarias estamos familiarizados todavía al 100%, y más determinados grupos de edad y qué sé yo, con los medios informáticos, ni las empresas tienen todo aceitado, ni tenían todo aceitado, con menos razón cuando empezó todo esto, y los entes reguladores también nos hemos tenido que adaptar rápidamente, cuando también teníamos un sistema que el mayor canal de ingreso de reclamos era también presencial, y ahora para resguardar a los trabajadores y trabajadoras que tienen derecho al teletrabajo hemos establecido otros canales virtuales y el call center que se atiende por IBR, que luego sí recibe una llamada directamente de un operador con los cuales pueden dialogar. Eso es muchas veces lo que nos dicen, me atiende una maquinita. La maquinita no significa que no hay respuesta, significa que es un sistema diferente que se estableció para tener 24 horas de atención, pero sí
es cierto que las personas, trabajadores y trabajadoras, personas humanas, luego se contactan con la persona que dejó el mensaje o el reclamo y ahí pueden hablar y hacer las consultas. Pero también el otro canal de llegada que tenemos es a través de los organismos, de las asociaciones de defensa del consumidor, que nos hacen llegar sus reclamos, y sin duda tendremos que seguir pensando cómo perfeccionar y ampliar los canales de ingreso de reclamos y tratar de que todo sea ágil. Pero bueno, en este sentido hemos visto que pese a todos los contratiempos que hemos tenido, hemos logrado buenos resultados, y siempre igual seguimos con la premisa de estar al día, de que si detectamos un problema o algo generalizado que nos llegue a través de la Comisión de Usuarios Residenciales o a través de cualquier medio, tratar rápidamente de ver cuál es el inconveniente y solucionarlo. Así que bueno, eso sería el estado actual. No damos por cerrado el tema, es lo mejor que hemos logrado hacer en el contexto donde se nos presentó este rápido trasvasamiento de los sistemas y de la presencialidad y de todo lo que teníamos antes, pero bueno, seguimos viendo siempre de qué forma podemos mejorarlo. Acá nos están haciendo unas consultas varias sobre el tema de los medidores prepago, doctora. Tanto combatimos las asociaciones de consumidores. Sí, sí, sí. Nosotros también estamos totalmente en desacuerdo con los medidores prepagos. Creemos que tienen las... Ay, no sé quién habla, no escucho bien. No, el tema del medidor prepago, doctora, no es Sí. obligación del usuario colocar el medidor prepago. No, Las empresas no. deben colocar los medidores y están obligados a hacerlo. Sí, hubo, bueno, en la gestión anterior se autorizó la colocación de MIDE en la zona de concesión de Edenor. Nosotros creemos que no son óptimos en cuanto a la garantización de la seguridad eléctrica. Tenemos reparos y pretendemos que esto no continúe, digamos, la colocación de medidores prepagos, porque sabemos que tiene problemas y lo verificamos a través de los reclamos que hemos tenido. Pero sí, como vos decís, Osvaldo, la persona siempre, en la medida de que el tendido eléctrico alcance ese hogar, siempre tiene la posibilidad de pedir un medidor común, que es lo que nosotros, convencional, que es lo que nosotros consideramos que sí cumple con todos los reglamentos, con todas las disposiciones del reglamento de suministro y todas las normativas en cuanto a seguridad eléctrica. Pero bueno, es una problemática que vamos abordando también porque, digamos, sin perjuicio de que nosotros no autorizaremos que esto continúe, no lo hemos autorizado, pero sí ya hay instalados medidores y bueno, vamos trabajando en función de las problemáticas que se van planteando. Doctora, ¿cómo estamos con el tema de la baja tensión? Baja tensión que muchas zonas del sur tienen y los cortes de energía. Sí, bueno, ahora, digamos, en la época ahora de mayor consumo eléctrico, bueno, y de gas también, en esta época de invernal, tenemos el problema de que acá se ven los años de falta de inversión, digamos, de las compañías distribuidoras en el mantenimiento de los tendidos, y eso genera a veces sobrecargas del sistema. Hola. No, Hola. se le cortó la comunicación. A ver. Sí, me parece que se cortó la comunicación de la doctora. Sí, sí, porque no nos aparece como participante. Una pena. Bueno, doctor Pitró, la pregunta para usted. Sí, dígame, decime. Ay, espere que no. Bueno, se me trabó ahora, mira, la computadora. Bueno, disculpe, doctor, tengo... Bueno, igual la podemos contestar posteriormente, me la manda y yo por mail le contesto a la persona. Sí, cómo no, cómo no. Por CNR, no, esto es suministro de energía.
no la encuentro. A ver, yo la tengo. Respecto a la CNR. No. Las normativas NAC, estimado Pitro. Ahí está la doctora, la acabo de ver. Ah, ¿la acaba de ver? La Soledad. Ahí le mandé para que se desmute. A ver si lo puede ver. Está muteada, Soledad. Sí. Hola. Ahí está. Ahí. Doctor. Disculpen que se me apagó la computadora, se había quedado flojo el tema de la No, toma. está bien. El tema Me quedé sin concretamente- electricidad momentáneamente, valga la ironía. Doctora, ¿cuánto se le permite a la empresa el corte de baja tensión o corte Baja de energía? tensión. ¿Cuánto se le permite? Bueno, nosotros hay una auditoría que se le hace a las empresas sobre calidad de servicio técnico que tiene que ver con esto, con los problemas de tensión, y se les establece multa en función de que sobrepasen los límites permitidos, digamos, sobre el tema de la tensión. Pero es complejo porque hasta tenemos casos de compañeros acá del ente regulador que nos dicen, yo tenía problemas de tensión, se me quemaron artefactos a raíz de los problemas de tensión, porque el problema es cuando se baja la tensión y después vuelve de golpe, y esa sobrecarga es lo que provoca el daño en los artefactos eléctricos. Y cuando la empresa va a medir, da bien, digamos, la tensión. Y ese es un problema que tenemos, hay que buscarle la vuelta. Ahora, como está planteado, lo que se hace es una auditoría donde se va al domicilio y se mide en un par de ocasiones la tensión, y ahí se determina si hubo una sobrecarga o una baja tensión o una oscilación de tensión. Pero Igual no quiero torturarla, pero igual el sur está adeudando algunas subestaciones como la de San Vicente. Eso es uno de los problemas para la zona sur bastante pronunciado, ¿no? En San Vicente, horas ahí es un problema, ¿no? Porque siempre hizo hacerla, no la hizo nunca, y eso nos trae problemas, ¿no? Hace años, que está décadas, digamos. sí. Doctor Pitro, le quería entonces preguntar, las normativas NAC, ¿ha cambiado bastante el uso y costumbre de estas normas, las cuales tendrían que actualizar teniendo en cuenta los profesionales, arquitectos, constructores y matriculados? Sí, estas normas tienen que ir cambiando, van cambiando. Nosotros estamos actualizando ahora varias normativas NAC para que estén a la altura de los avances tecnológicos. Es imperativo, yo vuelvo a reiterar lo que decía antes, la tecnología, la innovación tecnológica mejora el servicio público, hace que el servicio público sea más seguro, que el servicio público incluso sea más accesible, no ya asequible como decía la tarifa, sino más accesible, de manera tal que eso es una obligación que tenemos. Por algunos años estuvo esto todo parado, pero bueno, a partir de la impronta de Federico Bernal se ha creado una gerencia de innovación tecnológica con mesas de tecnología, donde no solo estamos analizando los medidores inteligentes o cuestiones ya técnicas, por ejemplo, respecto del GNC, sino también lo que se denomina vivienda, una vivienda energéticamente equilibrada. O sea, la forma de la vivienda, la forma de las ventanas, de las puertas, los techos, o sea, tienen que ver con lo energético, ¿eh? No con lo energético espiritual, sino con lo energético de la luz y el gas y de la energía que se consume. De manera que como uno trate de armar su casa, incluso en el mobiliario utilizado, de manera tal que todo esto tiene que el usuario y la usuaria saberlo. Estas mesas están tratando estas cuestiones con arquitectos, ingenieros, y estamos tratando de definir también normativas junto con otros organismos que tienen que ver con la vivienda y demás, de manera tal que el Ministerio de Producción, Ministerio de Vivienda, y también con el ENRE, porque la materia energética es una sola. Un usuario o usuaria frente a una vivienda y cómo darle energía es un mismo tema que habrá que complementar para que sea más eficiente y para que gaste menos y para que no tenga que gastar tanto gas o tanta luz, muchas veces con simples
cuestiones de la casa misma, de cómo está amueblado y cómo está dispuesto. Pero bueno, estos son ejemplos de cómo las innovaciones van beneficiando también al usuario y la usuaria, que es un punto que lo tenemos que atender. Doctor, una pregunta que la situación estamos bastante complicadas. ¿Cómo estamos con el tema de los cambios de medidores? No, los cambios de medidores lo van a tener que hacer las empresas, no los usuarios, y no va a recaer en un gasto para el usuario. ¿Tiene algún usuario con eso? Lamentablemente hay medidores muy antiguos, algunos ya están vencidos, no digo inseguros porque no hay un caso de seguridad, pero sí se van desgastando. Son medidores analógicos que siguen un sistema de rueda con patitas que se va gastando y en algún punto le hacen consumir más o figura como que consume más. Entonces, tenemos que ser muy precisos en esto, porque está el derecho del usuario a pagar lo que tiene que pagar. Entonces, el tema de los medidores es un tema prioritario que los usuarios y usuarias tienen que exigir para que se cambien y para que... Exacto. Realicen. Pero no hacerse cargo del medidor, que es un problema. De ninguna manera, porque eso es responsabilidad de la empresa. Este es un punto que yo no pude decir, porque no tenemos tampoco tanto tiempo, pero nosotros vamos a apoyar a la persona usuaria. Pero acá los responsables del servicio son las empresas reguladas. Tienen que ir a reclamarles todo lo que tengan que reclamar. Y si no les satisfacen el reclamo, los vamos a sancionar como los estamos sancionando. O sea, por cuestiones de facturación, hemos hecho una auditoría en Metrogas y hemos descubierto un montón de cuestiones a resolver y que estaban mal hechas, y vamos a seguir así, porque no nos olvidemos que aquí uno va a reclamar al Enargás, porque el Enargás le va a responder en 24 horas, en 48 horas, le va a dar una solución. Pero al primero que tiene que ir a reclamar es a Metrogas, a Naturgy, a las distintas empresas, a Ecogas. ¿Por qué? Porque ellos son los que se responsabilizan y ellos cobran una tarifa. De manera tal que tienen que ir y acostumbrarse todos a ir a reclamar a las empresas privadas. Cuando la empresa privada dé el paso en falso y no le responda, bueno, ahí vamos a estar nosotros, no solo para resolver el problema, que sería el primer punto, sino para sancionar a la empresa, porque el sistema no funciona, y es lo que hemos hecho durante tantos años. Y ahora lo estamos haciendo particularmente a partir de la pandemia y de ciertos desajustes que se vieron el año pasado en materia de facturación estimada y demás. Así que nos ayudan y nos dan información, vamos a actuar con toda rapidez, con toda fuerza. Doctores, doctora Manín, doctor Pitró, desde el colegio los agradecemos a los dos. Pido disculpas, pero el colegio tiene un límite con la plataforma y eso es que algunas preguntas han quedado afuera, pero es que no hemos podido, hemos tratado de compilarlas lo mejor posible. Desde ya, doctora Manín ha sido excelente en su exposición. Doctor Pitró, su PowerPoint ha resultado muy interesante para muchos colegas, y les agradezco a los dos muchísimo. Esperamos que el doctor Bernard se recupere. Se tiene que recuperar en 48 horas, no hay problema. Es joven y puede. Seguramente que les mando un abrazo muy, muy grande a los dos. Muchísimas gracias. Y doctora Kretka, como directora académica, le dejamos el cierre como usted siempre. Y muchas gracias también por su ayuda, su colaboración técnica en esto, que bastante que nos problematizamos. A los directores de institutos, al doctor Derecho Aeronáutico, muchísimas gracias. A las integrantes del instituto y a los integrantes de las sanciones presentes, muchas gracias por su participación. Doctora Kretka. Muchísimas gracias a todos, los esperamos para futuras actividades y bueno, gracias por tan valioso aporte a los expositores de hoy, sobre todo especialmente. Gracias y hasta pronto. Muchas gracias. 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 Hasta pronto.